vamos a hablar en actualidad y psicoanálisis de un tema doloroso que hace vibrar y conmocionar a todo el mundo. En que no vibra con este tema es que no es un ser humano. Y estoy hablando de la defensa de los derechos humanos de los chicos. Los chicos que son encantadores, divinos, inteligentes, evolutivos, transparentes. Uno con la evolución va perdiendo esa transparencia, pero algo de niño siempre habita en cada uno de nosotros, por suerte. Como decía Freud, siempre hay un niño que nos habita, que nos permite seguir jugando hasta la muerte. Y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora Marisa Graham, que es defensora de los chicos, de los derechos de los chicos, que es abogada, que ha trabajado en múltiples lugares, que tiene una experiencia y una vivencia, junto con el conocimiento y la inteligencia, que hace de ella un ser particular. Vamos a disfrutarla. ¿Cómo estás, Marisa? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Y gracias por venir. Sé que estás súper ocupada. Tu trabajo realmente es terrible para mí. Para mí. Sí, mucho tiempo. Hay que dedicarle mucho tiempo. Pero bueno, a mí me gusta. Yo lo hago con placer, aunque es un trabajo que no es que vos volvés a tu casa todos los días diciendo qué bien que me fue hoy. Hay que aprender mucho de qué es el éxito y el fracaso en una intervención con determinados... A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo habría que aprender? Y mirá, sobre todo con la gente, con colegas, abogados, médicos, trabajadoras sociales, psicólogas, en general mujeres, que trabajan en los territorios, sobre todo los más vulnerables. Es difícil sacar un chico adelante cuando un chico, una chica, una nena, un nene está en una situación muy compleja, ¿no? Entonces, si vos no trabajás esto, un paso adelante, si no está en la escuela, que vuelva. Si no tenía buen vínculo con la madre, haya arrimado un poco ese vínculo. Un pequeño paso es un éxito. Si vos vas a pensar que el niño va a ser feliz como cualquier sujeto de la noche a la mañana por una intervención, tenés que dedicarte a otra cosa. Hay que especializarse en cualquier disciplina para trabajar con niñas, niños y adolescentes. No cualquiera puede trabajar con niños, y mucho menos con niños con sus derechos muy vulnerados, ¿no? ¿Y qué tipo de chicos atendés? ¿Qué patologías? ¿Qué consultan? A ver, vos tenés de todo, ¿no? En un espacio... Que la gente sepa dónde está la Defensoría del Menor. Sí. Porque hay gente que no sabe Primero, y necesita ayuda, sí, ¿no? Nosotros estamos ahora en Luis María Campos 46. Tenemos el piso cuarto, y ahora somos más, y tenemos el 11 y el 12. Pero Luis María Campos 46, piso cuarto, ahí está la Defensoría de los Derechos de los Niños. Pero además tenemos página web, todas las redes, que las voy a dejar para que las tengas. Sí. Pero te diría que tenemos alrededor de 3.000, 3.500 consultas. Algunas son individuales, de una nena en particular con una situación particular, por ejemplo, abuso sexual intrafamiliar, mucho, lamentablemente, mucho. Intrafamiliar además, ¿no? Y después intrafamiliar son los más frecuentes. Sí, son los más frecuentes, sí. Que uno no entiende bien, ¿no? Pero bueno, uno no entiende, pero bueno. Y consultan a la Defensoría del Menor. Consultan a la Defensoría sobre todo el derecho de esta nena o este nene a ser oído. Y cómo se escucha, vos sabés de esto más que yo,
a una nena que ha pasado por un trauma semejante a los 3 años, por ejemplo, ¿no? Entonces no es, y esto se judicializa claramente, pero escuchar a una nena de 3 años, para poner un ejemplo, Sí. que ha sido abusada por su papá o su abuelo, no es un acto procesal de 20 minutos, con una señora que no conoce, en un espacio que no conoce. La escucha es un proceso, ¿no? Y hay gente especializada en no solo entender lo que el niño o la niña dice, sino sobre todo aquello que calla, en este caso. Y después tenemos casos colectivos que implican una cantidad importante de niños indeterminados. Por ejemplo, la mortalidad infantil en la población de nuestro pueblo indígena de los huichís, en el Chaco salteño, que mueren por falta de agua segura, ¿sabes? Entonces, desde esto individual, desde que es una nena, hasta un grupo indeterminado de niños que no acceden al agua segura y por eso mueren por desnutrición y falta de pediatras, ¿no? Bueno, desde ahí, toda esa franja de lo que te puedas imaginar. Y también hacemos cosas lindas. En este país mueran chicos por desnutrición. Es increíble, ¿no? Es una locura. Una locura. Es demencial. Sí. Un país rico como este, totalmente, que tiene, pero comida que viene de la tierra. Sí, y podríamos alimentar varios continentes. Que mueran por desnutrición. Sí. Esa es una salvajada. Sí, sí, la verdad que sí. Ese es un tema que nosotros trabajamos mucho. Y además desde la Defensoría no solo atendemos casos particulares, sino que tenemos cierta incidencia en el gobierno nacional. Tenemos una red de defensores provinciales, pocas provincias tienen defensores provinciales. Pocas provincias. 6 nada más, 6. Mira, 6. nómbralas, así sabemos mira, es Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, Misiones, Santa Fe y ahora se sumó Jujuy. Y los demás no tienen defensores. No tienen defensor de los derechos de los niños. Tienen Ministerio Público, que es otra cosa, que es el asesor de menores. Pero defensor así. ¿Ustedes dependen de...? Nosotros somos autónomos. Ah, ¿son autónomos? Sí, yo soy independiente. Yo pensé que era del gobierno de la ciudad o del gobierno nacional. No. Nosotros somos independientes, autónomos y autárquicos. Y por eso, como vos muy bien decías, somos un organismo de derechos humanos, que nos regimos por los principios de París, y una de las misiones más importantes que tenemos es que los tratados de derechos humanos, en el caso nuestro, la Convención sobre los Derechos del Niño, se cumplan. Somos un país que ha avanzado mucho, también hay que decirlo, comparado con otros países de la región, ¿no? Claro. Pero tenemos esto que vos decís, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya... no solo en el Chaco salteño, sino a 15 cuadras del Obelisco, un chico que no accede al alimento, claro, en un país como el nuestro, o que no accede a la salud, o niños y familias enteras en situación de calle en las grandes ciudades? Hoy tenemos una pobreza que ya viene de otros años arrastrándose y que va aumentando entre niñas y niños, una pobreza que llega casi a un 70%. Pobreza, y una pobreza extrema, que es no alcanzar la canasta básica alimentaria, alrededor de un 27% de niñas, niños y adolescentes en la República Argentina. Y eso realmente es preocupante, es muy preocupante. Mira, hay varios temas que a mí me afligen y me conmueven. Uno es el tema de la alimentación. Otro el tema de los médicos. Que no tengan médicos en un país que donde los médicos son pedidos en todo el mundo. Sí. Y lo digo de verdad, no lo digo por boca de ganso, lo digo porque me pasó a mí y a un montón de colegas más. Cuando hubo la irrupción de la Argentina a España, coparon todos los lugares. Los médicos, los odontólogos, total, los psicoanalistas y los psiquiatras. Tal cual. Hubo una queja de los psiquiatras españoles por la invasión argentina. Sí, sí. Es así. Quiere decir que tenemos buena formación
y buena calidad humana, como hablábamos hace un rato. Exactamente. Tenemos calidad, nos interesa el otro. Pero lo que me sorprende y me encanta, que sean autónomos ustedes. Sí, Después claro. dejar todas las direcciones para la gente Sí. sepa y Sí, consulte, sí, claro. ¿no? ¿Cómo no? ¿Y Entonces, cómo se sostienen? ¿Cómo se mantienen? a ver, nosotros tenemos un presupuesto que es del Tesoro Nacional. Ah, bueno. Y el presupuesto, el gobierno manda los presupuestos anuales y allí el Congreso, bueno, termina sancionando la ley de presupuesto, que es muy importante. Y por suerte nosotros empezamos con muy poco presupuesto y ahora tenemos un presupuesto importante para la tarea que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque no es que nosotros damos de comer, o nosotros vacunamos, o nosotros enseñamos a multiplicar o a dividir o a comprensión de texto. No, nosotros lo que hacemos es incidir en el gobierno nacional o provincial para que los niños accedan en igualdad de condiciones al alimento, a un alimento saludable. Incidimos para que la escuela acepte, y sobre todo la escuela secundaria no expulse chicos, porque hay mucha discriminación de determinados chicos y chicas en la escuela secundaria. Entonces, incidimos en políticas públicas. Ahora, también, como te decía al principio, cuando eso fracasa, bueno, vamos a la acción directa. Entonces planteamos amparos, amicus curiae, habeas corpus. Cuando vemos que, incluso incidimos también en el Poder Judicial. Nosotros decimos, mire, usted tiene un niño que nosotros tenemos una denuncia, incluso anónima, de que no ha sido debidamente escuchado en su juzgado, y nosotros tenemos recomendaciones que van al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, porque a veces faltan leyes, o a veces hay que cambiar alguna ley. La ley de etiquetado frontal, por ejemplo, de los alimentos, Sí. para que sepamos qué comemos y sobre todo qué le damos a nuestros niños de comer. Fue de una gran influencia de la Defensoría. Nosotros trabajamos muchísimo con la Sociedad Argentina de Pediatría para que los alimentos tiene estén una dimensión etiquetados. enorme. Sí. Enorme, pero me encanta que sean autónomos, no sabía yo eso. Sí, porque nos da libertad para exigir. Por supuesto. Para exigir, para controlar, y además para apoyar y contribuir sobre lo que está bien, porque eso también es parte de nuestra tarea, ¿no? Nosotros nos regimos por los principios de París, ¿no? Y los principios de París te dicen colaborar, controlar, monitorear y exigir. Escúchame, por ejemplo, en donde yo más me puedo meter por la materia, los chicos abusados, ¿los tratan psicológicamente? Sí, nosotros tenemos... ¿Ustedes o derivan? No, nosotros tenemos un grupo de atención directa donde hay psicólogos, psicoanalistas de niños, psiquiatras, trabajadores sociales y abogados. Y hacemos una primera escucha, siempre y cuando no estén siendo debidamente escuchados en el lugar donde tienen que ser escuchados, claro, que es en la porque, justicia. Por ejemplo, en mi experiencia, hay abusos y violaciones que no son sexuales. Por ejemplo, los padres cuentan sus intimidades delante de los hijos. Sí. Cómo tienen relación, o cómo Sí, esto, sí. cómo lo otro, o fulanita. Dice, total, los chicos no entienden. Es un abuso, porque es mostrar la intimidad del adulto, nada menos que los padres, delante de los chicos. Sí, además esa idea de que los niños no entienden todo. Entienden todo. Totalmente. Pero no se puede hacer una difusión para los padres, porque me parece que no están preparados. Una cosa es parir un hijo, otra cosa es criarlo, educarlo, enseñarle. Sí. Y me parece que no hay mucho conocimiento de parte de los padres. Vos sabés que es un tema interesantísimo, porque a mí me gusta hablar mucho de este tema,
Primero, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor, pero es distinto. Estamos en un momento distinto. Mira, Sí. te cuento algo para que veas por dónde nos viene a nosotros la preocupación. Se venden cochecitos hoy de bebé que, viste que parecen motos porque son inmensos, no es Son como el paragüita que inmensos, teníamos. sí. No, son Sí. inmensos. No es un Son paragüita, ¿no? claro, son carísimos además, pero además ya ahora tienen un dispositivo que donde tenían el lugar para poner el platito para la comida, Sí. o un juguete para que el nene vaya entreteniéndose mientras va en el cochecito, tiene un dispositivo que se abre para ponerle una pantalla. En un cochecito de bebé. De bebé le ponen pantalla. Y de bebé. unos auriculares que son así, más grandes que su cabecita. Gordos, sí. Que después tenemos los médicos pediatras que nos dicen hipoacusia en bebés, miopía en bebés, cosas que pasan con gente adulta. Entonces, ¿pero por qué digo esto? Porque las pantallas, que yo digo, nadie puede desestimar, el hombre siempre ha creado técnicas para desarrollarse y vivir mejor, pero las pantallas son peligrosas, hay una adicción a la pantalla. Y por otro lado, en términos de la crianza, cuando un nene se pone fastidioso porque está cansado, porque está aburrido, porque está cansado de escuchar a los mayores hablar y en un restaurante y él ya está cansado, quiere ir a su casa, es chiquito, no sabe cómo expresarlo, se pone a berrear, se pone a llorar, y en vez de retirarnos, como retirábamos nosotras, que decíamos, bueno, es hora ya, El bebé está cansado, tiene sueño. Tengo sueño, voy a mi casa, le ponen el dispositivo, le ponen los auriculares y el niño queda ahí flasheado. Sí. Y además no sé después cómo hacen para dormirlo en la casa, porque la excitación, ¿no?, de la luz, del sonido. Entonces digo, ahí hay algo que tiene que ver con El abuso. el abuso y el tiempo que si vos decidís ser madre o padre, porque es una decisión personalísima, tenés que saber que hay un momento en tu vida que vas a tener que priorizar y dedicar tiempo, escucha, hablarle a los hijos, hay que hablarle. Ahí viene el gran tema, Marisa, que no sé cómo lo pensarás vos, pero sé cómo lo pienso yo, que la prevención del embarazo. Porque una cosa, viste, como todas las películas, o la gente reacciona cuando el crimen ha sucedido. Claro. A mí me gusta la prevención, Tal no cual. hablar del aborto. Tal cual. A mí me gusta la prevención del embarazo, pero parece que es un pecado, yo no sé mucho de religión, parece que es un pecado prevenir a las niñas, a las adolescentes, a los varoncitos, a los adolescentes que tienen que cuidarse, no solo para no quedar embarazada, sino para las enfermedades de transmisión sexual que están en la cresta de vuelta. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un proyecto de prevención del embarazo temprano? A ver, mira, yo en eso... ¿Por qué me hablan del aborto y no me hablan de la prevención? A ver, mira, hay algo que funcionó bastante bien por la demanda de los chicos, además. Hay que escuchar a las chicas y a los chicos del secundario demandarle a la escuela, que es re interesante, porque los chicos tienen el mismo derecho a peticionar que tenemos los adultos. La educación sexual integral, cuando está bien dada, es muy importante para la prevención. Y creo que es lo que hizo que bajara la maternidad adolescente en la República Argentina, que viene en descenso, porque antes eran números brutales. No es que estemos en el mejor de los mundos, pero viene bajando. Ahora, perdón, sí, Marisa, sí. Vos que tenés tanta experiencia, tanto conocimiento, explícame por qué no se puede hacer una prevención de difusión masiva, bueno, eso, que llegue a cada rincón, porque la gente queda embarazada, porque es la única alegría que puede tener un pobre. Ah, sí. ¿Entendés? Sí. Tener un hijito sí. y después no lo puede criar. Sí. Entonces,
Eso ¿Cómo también. no prevenir y poder dar alguna otra situación, algo que dé el gobierno, que dé no sé cómo, los derechos humanos, o que dé no sé qué institución, para poder cultivar a la gente? Porque si no, tienen hijitos, 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 y después no saben cómo cuidarlos, A ver, cómo criarlos, estoy no de acuerdo. saben. Estoy de Entonces, acuerdo. porque no parece pecado capital, prevención del embarazo, en vez de aborto. El aborto es algo muy traumático. Queda tanto como el abuso sexual infantil es súper traumático. Lo que yo te quería preguntar también, si se habla del estrés postraumático en el sujeto abusado y violado, porque me parece que como queda esa personita abusada, o no tan personita, una adolescente abusada y violada, queda con una calentura permanente que no entra después en la relación madura sexual, y quedan siempre como con temblores o con síntomas y se enferman un montón. Mirá, Realmente, hay dos cosas. Una cosa es la prevención del embarazo en nenas o chicas y en los varones también. claro, Porque en los varones, incluso los adultos, vos escuchás incluso a padres y a madres y a familiares que le digo, maestras o cualquier adulto que le dice al varón, ojo, no la dejes embarazada a ella, Claro. como si no tuviera nada que ver. claro. Entonces, hay una prevención que se hace con los chicos en las escuelas, en unas escuelas donde, te insisto, se trabaja bien, que no es la mayoría, donde se le dice al varón, no es que vos vas a dejarla embarazada solamente a ella, sino que vos tenés que pensar si a los 15, 16 años querés ser padre. Porque no se piensa en que el varón no piensa yo puedo ser padre si la dejo embarazada a ella. Pienso que es un problema de ella. Esa es la Claro, primera cosa. claro, claro. Es bien interesante desde el punto de vista de la prevención. No solamente las chicas, sino el varón. ¿Por qué el varón no piensa que él puede ser padre y las mujeres sí pensamos que si quedamos embarazadas, una de las posibilidades es que seamos madres, claramente? Esto por un lado, que es muy interesante lo que vos planteás. El otro tema del Estrés postraumático es muy complejo y se vive, y es el 1 a 1, como hablábamos hace un rato. Pero tenés que ser muy buena psicoanalista para entender y Total, trabajar un totalmente. estrés postraumático. Y sobre todo, porque el estrés postraumático puede llevar al suicidio. No solo a una calenturita permanente que no entra, como decía Freud, en el comercio asociativo, mental, adulto, tampoco entra en la vida amorosa no, de claro. madura, porque viene de otro lugar. Y porque ha sido y ingresado. queda ahí fijado y Exactamente. atrapado el chico exactamente. a esa situación. Exactamente. Entonces, ¿cómo no trabajar tan intensamente como al abusador? Meterlo preso, pues es un delito total. Sí. Y yo puedo entenderlo psicoanalíticamente que fue abusado. Sí, pero es un delito. Pero el delito Lo merece cometió. el castigo. Total. Entonces, y trabajar más lo postraumático de la, Mira, de la nosotros violación. tenemos una idea de trabajo en relación a esto. Te decía, el más traumático de los abusos es aquel cometido por el padre, el abuelo, el hermano, Porque es incestuoso, porque claro. es incestuoso. Claro, Entonces, además del abuso, tenés el incesto. claro, un incesto consumado. Total. Nuestra sociedad está totalmente, ese sí es pecado mortal. Totalmente. Y Bueno, además, la pregunta es, ¿qué le pasa a esa cabeza que ese hombre que le hace esto a su bebé, hombre, nena o nene de 3 meses o de 15 años? Ese es un tema. Ahora, el tema después es cómo trabajar
con la víctima del abuso. Claro. Primero, cuando, desde el punto de vista jurídico, te diría yo, los chicos son chiquitos o las nenas son chiquitas, pero no son sonzas, no tienen nada de sonsos. Saben, aún chiquitas, que su palabra, si ella dice de alguna manera, a través del dibujo o a través de la palabra, mi papá abusó de mí, mi abuelelo abusa de mí. Eso sí es actual y es bueno. Antes, cuando venía la nena y decía, papá me hizo esto, o el vecino, o el tío, o el abuelo, ay, no digas pavadas. No se le creía. Descreían de la nena o del nene. O del nene abusado. Total. Hay muchos nenes abusados. Total. Y nos tenemos que ir. Bueno. Y te vamos a invitar de vuelta, Marisa, si vos querés, no, porque es un tema candente, totalmente. No solo por Loan, que es como emblemático, pero hay muchos Loan. Hay muchos Loan, muchos más, y está en los medios. Vos estás colocada en un lugar de privilegio y de mucho trabajo y esfuerzo. Yo te felicito. Yo te agradezco muchísimo este espacio, muchísimo. Bruno se va a desmayar haciendo señas de que terminó. Terminamos. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Nos vemos. No hubo reflexiones finales, pero creo que era conmovedor, emocionante y humano. Y creo que tenemos que jugarnos por la vida, honrar la vida, como dice Ladia Blázquez. Nos vemos. En Hotel Casino Magic Neuquén le proponemos una estadía completamente placentera y saludable. Este establecimiento hotelero de 5 estrellas es el único de la zona con los servicios de más alto nivel. Amadeus FM 91.1